Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la aplicación del método de las zonas o regiones en la resolución de ecuaciones con valor absoluto o módulo. Ya en un video anterior se había explicado detalladamente todos los pasos necesarios para aplicar este método. Así que si no lo han visto, arriba les voy a dejar la tarjeta para que lo revisen. De tal manera que estos ejercicios que vamos a realizar se comprendan muchísimo mejor. No debemos olvidar la definición propia de valor absoluto. Tenemos el valor absoluto de un número llamado x. Vamos a tener dos posibilidades. Una, que sea x si ese x es mayor o igual que 0. Prestemos atención a los signos que están acá. Aquí, como queda igual a lo que está dentro de esas barras llamadas valor absoluto, entonces esto tiene signo positivo. O va a ser menos x si esos x son menores que 0. Por ejemplo, tenemos esta ecuación con valor absoluto donde hay la presencia de tres valores absolutos. Precisamente se aplica el método de las zonas o regiones cuando tenemos ecuaciones con valor absoluto donde haya presencia de más de dos de ellos. De tal manera que aquí aplicar la definición o las propiedades directamente resulta un poco complicado. Entonces hace necesario aplicar el método de las regiones o zonas, siguiendo los pasos que dimos anteriormente. El primer paso que vamos a aplicar acá es conseguir las raíces o ceros de cada uno de estos valores absolutos. Esas raíces o ceros de estos valores absolutos es lo que yo voy a denominar puntos críticos. Esos puntos críticos lo que nos van a hacer es que en la recta real nos la va a dividir en dos partes. Yo acostumbro a cada valor absoluto acá dibujar una recta real. Entonces, de tal manera que esa recta real se divide en dos partes, que es lo que yo voy a denominar zonas o regiones. Los ceros o raíces de cada uno de estos valores pues son aquellos números que al ser sustituidos acá me va a dar 0. ¿Cómo lo vamos a conseguir acá? Simplemente tomando cada expresión que está dentro de ese valor absoluto e igualándolo a 0. Aquí me quedaría x más 1 igual a 0. Si yo despejo la x acá, tendría que restar 1 a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, me quedaría que x es igual a menos 1. Tengo mi primer punto crítico, que a la vez pues, es una raíz, un 0 de esta expresión que está dentro del valor absoluto. El segundo punto crítico que voy a conseguir es x menos 3 igual a 0. Aquí despejando x, pues me va a quedar que x es igual a 3. Y el tercer punto crítico sería x más 4, lo igualamos a 0, de tal manera que x es igual a menos 4. Y estas raíces, estas tres raíces o ceros acá, son los puntos críticos que nosotros vamos a ubicar en la recta real. Ya he dibujado tres rectas numéricas, o tres rectas reales para cada uno de los valores absolutos. Ya tenemos aquí los puntos críticos, ahora lo que procedo es a ubicar cada punto crítico para una recta. El primer punto crítico obtenido aquí es menos 1, lo ubicamos por acá. El segundo punto crítico es 3, quedamos acá en la segunda recta, y el tercer punto crítico es menos 4, lo ubicamos acá. Una cuarta recta numérica va a ser para identificar la ecuación como tal. ¿Qué observamos acá? Que en cada uno de estos puntos críticos yo voy a trazar unas líneas verticales
que la va a dividir a todas las rectas. Y yo observo que aquí tenemos una porción, 2 porciones, 3 porciones, 4 porciones. Cada una de estas porciones las voy a denominar zonas o regiones. Entonces, por lo tanto, aquí tengo mi zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Eso hace que la recta real, como ya hemos dicho, se divide en porciones, que eso en definitiva se van a denominar intervalos. Por lo tanto, la unión de todos esos intervalos, pues obviamente tiene que dar la recta real, es decir, los números reales. Por lo tanto, cada una de estas zonas yo las voy a convertir en intervalos. Aquí ya tenemos convertido en intervalos. Generalmente se puede hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso, la primera porción viene el intervalo de menos infinito hasta menos 4 cerrado. Por lo tanto, el segundo intervalo ya menos 4 no lo debe contener. Por lo tanto, está abierto. Abierto en menos 4 y cerrado en menos 1. El siguiente intervalo ya no lo contiene, es decir, va a quedar abierto hasta 3 cerrado, y en la cuarta zona va a estar desde 3 abierto hasta más infinito. Los más infinito, menos infinito, pues son intervalos abiertos. El siguiente paso que vamos a hacer acá es obtener los signos de cada región. ¿Por qué razón? Porque nos interesa es aplicar la definición en cada una de estas zonas. Es decir, debemos tener signos positivos y signos negativos. Para conseguir los signos de cada una de esas expresiones que están dentro de ese valor absoluto, pues tenemos que ubicarnos en los ceros, en los puntos críticos. Es decir, para el primer valor absoluto, el cero sería menos 1. De tal manera que si yo tomo un número mayor que menos 1, por ejemplo el número 1, y lo sustituyo acá, me va a quedar 1 más 1 es más 2. Recordemos que aquí no nos interesa tanto los cálculos, sino los signos. Por lo tanto, en la parte derecha va a tener signo positivo. Obviamente, la parte izquierda pues va a tener signo negativo. Y si quieren comprobarlo, por ejemplo, tomamos menos 2, que es menor que menos 1, y lo sustituimos aquí, me va a quedar menos 2 más 1, me queda menos 1. Es decir, toda esta zona es negativa. El segundo signo para x menos 3, obviamente mi 0 es el punto crítico, 3. Si yo tomo un número mayor que 3, por ejemplo 4, 4 menos 3 me da más 1. Es decir, que esta zona que está acá es positivo, y es esperarse que toda la parte izquierda sea zona negativa. Y el último signo para acá es el signo para x más 4. Mi 0 es menos 4. Si yo tomo un valor mayor que menos 4, por ejemplo menos 3, y lo sustituyo aquí, me queda menos 3 más 4, me quedaría más 1. Es decir, hacia la derecha sería positivo y hacia la izquierda negativo. Es decir, la zona 1 todos son negativos, en la zona 2 sería negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, y la última zona todo positivo. Todo esto, es decir, esta ecuación que es la que nos dan a resolver, tenemos que aplicarla en cada una de estas zonas. Muy bien, vamos a estudiar la zona 1. Nos dicen que todos los valores absolutos son negativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con lo que está dentro del valor absoluto? Si nos vamos a la definición, para verlo más claramente, nos dicen que es negativo si eso, lo que está dentro del valor absoluto, obviamente es menor que 0. Como es menor que 0, por eso es que las zonas tienen signo negativo. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces nos vamos al primer valor absoluto, que es x más 1. Entonces nos va a quedar menos x más, si este menos es porque la zona es negativa. Nos vamos con el segundo valor absoluto, que es x menos 3. Como la zona es negativa, me va a quedar, puedo colocarlo directamente si este signo es positivo. Se me va a quedar menos x menos 3, y esto es igual al tercer valor absoluto que está en la parte derecha, me dice que también es negativo. Por lo tanto, me quedaría menos x más 4. Ahora lo que tenemos que hacer acá, ya al desaparecer los valores absolutos, es eliminar estos paréntesis y resolver la ecuación resultante. Eliminando estos paréntesis, pues obviamente cuando un signo menos está delante de un paréntesis, le cambia los signos que están
dentro de él, de todos estos términos. O lo que es lo mismo, menos por más es menos, me queda menos x, menos por más es menos, me queda menos 1. Aquí me quedaría menos por más menos x, menos por menos es más, me quedaría más 3. Esto va a ser igual a menos por más menos x, menos 4. En la parte izquierda vamos reuniendo términos que sean semejantes. Aquí observamos que tenemos menos x y menos x, pues eso me da menos 2x. Menos 1 más 3, 3 menos 1 es 2, me quedaría más 2. Esto es igual a menos x menos 4. Ya tenemos una ecuación de primer grado. Vamos a despejar allá el valor de x. Vamos a dejar las x hacia un lado y los números al otro. De tal manera que tenemos que empezar a eliminar aquí algunos términos. Para yo eliminar este más 2, pues resto 2 a ambos lados de la igualdad. Recordemos que siempre tenemos que aplicar las propiedades de las igualdades. Esto se simplifica, aquí me va a quedar menos 2x, va a ser igual a menos x, menos 4 menos 2, eso es menos 6. Tenemos que quitar esta x de acá. Para lograrlo, sumamos x a ambos lados de la igualdad y obtenemos que menos 2x más una x, pues me queda una x, es decir, menos x. El 1 coeficiente no lo colocamos. Esto se simplifica, esto va a ser igual, lo que me quedó acá es menos 6. Todavía la x no está despejada porque le antecede un signo menos. Para quitarlo de acá, multiplicamos toda la ecuación por menos 1. O podemos dividir toda la ecuación entre menos 1. Y sería menos por menos es más 1 por x, pues eso es x. Esto va a ser igual a menos por menos es más 6 por 1, 6. Me quedó x igual a 6. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, verificar si este valor x igual a 6 pertenece a la zona 1. Si pertenece, significa que ese número es solución de esa ecuación. Nos vamos a la parte gráfica y observamos que la zona 1 está comprendida entre el intervalo menos infinito hasta menos 4 cerrado, menos 4. Aquí no es posible ubicar el número 6 porque 6 es positivo. ¿Eso qué significa? Que x igual a 6 no pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 4 cerrado. Por lo tanto, este valor no es solución válida en la ecuación que estamos estudiando, es decir, esta que está acá. Ahora vamos a estudiar la zona 2. Nos dice que es negativo, negativo, positivo. Y el intervalo es de menos 4 abierto hasta menos 1 cerrado. Significa que en este valor absoluto me va a quedar que el primer segundo va a ser igual que el caso anterior. Me va a quedar menos x más 1 menos x menos 3. Esto va a ser igual. Ya el valor absoluto que está en la parte derecha nos dice que es positivo. Significa que este x más 4 va a quedar exactamente igual. Igual que el caso anterior, vamos a eliminar estos paréntesis y nos va a quedar una ecuación de primer grado. Entonces me va a quedar menos x menos 1. Aquí sería menos x, menos por menos es más 3. Esto igual a x más 4. Reunimos términos semejantes, me va a quedar menos x, pues me queda menos 2x, 3 menos 1, eso es más 2, esto es igual a x más 4. ¿Sí? Restamos 2 acá para eliminar estos 2 de la de izquierda, le restamos 2 a ambos lados de la igualdad. Esto se simplifica, me va a quedar menos 2x es igual a x, 4 menos 2, eso es más 2. De tal manera que todavía aquí las x están en ambos lados, tenemos que reunirlas a un solo lado. Para quitar esta x de acá, pues resto x a ambos lados de la igualdad. Aquí tenemos menos 2x menos una x, eso es menos 3. Esto va a ser igual, aquí se simplifica y me va a quedar 2. Para quitar este menos 3 de acá, divido entre menos 3 a ambos lados de la igualdad. De tal manera que esto se simplifica, me va a quedar que x va a ser igual a más entre menos, menos 2,
tercios. Nos dio x igual a menos 2 tercios. Ahora nos ubicamos. Esto es aproximadamente 0.6. Menos 0.6. Vamos a ver si es menos 0.6. Lo podemos ubicar en la segunda zona. La segunda zona, la zona 2, está por acá. Menos 0.6 está hacia la izquierda de menos 1. Por lo tanto, ese menos 2 tercios no lo podemos ubicar en esta zona. Por lo tanto, no es solución en la ecuación. Es decir, esto que está acá no pertenece al intervalo de menos 4 hasta menos 1 cerrado. Por lo tanto, no forma parte del conjunto solución. Ahora vamos a estudiar la zona 3, esta que corresponde acá. Tiene signo positivo, negativo, positivo. ¿Qué significa eso? Que este primer valor absoluto, lo que está dentro, va a quedar exactamente igual. Es decir, x más 1 menos x menos 3, porque esta zona es negativa, le corresponde a este valor absoluto. Esto va a ser igual, el tercer valor absoluto es positivo, por lo tanto este x más 4 pues queda exactamente igual. Igual que en los casos anteriores, vamos a eliminar paréntesis y reunir términos semejantes para despejar x. Aquí me va a quedar x más 1, quitando este paréntesis, se me va a quedar menos x más 3, esto es igual a x más 4. Este menos, x menos x se simplifica y me va a quedar 1 más 3, eso es 4, igual a x más 4. Cuando observamos que en una ecuación en ambos miembros tenemos números, igual número e igual signo, pues eso se simplifica. Entonces este 4 se simplifica con esto y me va a quedar, en esta parte me va a quedar 0, por lo tanto x igual a 0. Ya teniendo este valor acá, nos tenemos que ubicar en la zona para evaluar este resultado. Aquí tenemos la zona 3. Vamos a ver si podemos ubicar este x igual a 0 en este intervalo. Y efectivamente el 0 lo podemos ubicar en este intervalo. Es decir, 0 es mayor que menos 1 y menor que 3. Por lo tanto, este x igual a 0 pertenece a ese intervalo y es solución en la ecuación que estamos estudiando. Ya tenemos la primera solución. Vamos a ver qué ocurre en la zona 4. En la zona 4 la revisamos por acá y nos damos cuenta que los signos de esa zona son todos positivos. Por lo tanto, todo lo que está dentro del valor absoluto va a quedar exactamente igual. Y que mi intervalo pues es desde 3, los números mayores que 3, hasta más infinito. Esto significa que todo lo que está dentro de los valores absolutos permanece exactamente igual porque todos son positivos. Entonces aquí me va a quedar que x más 1 más x menos 3, eso es igual a x más 4. Al igual que el caso anterior, reunimos términos semejantes para despejar x acá. Tenemos una x más otra x, pues eso es 2x, más 1 menos 3, me quedaría menos 2, es igual a x más 4. Vamos a quitar este menos 2 de acá para dejar las letras en un miembro de la izquierda y los números en la parte derecha. Para quitar este menos 2, sumo 2 a ambos lados de la igualdad. Total que esto se simplifica, me va a quedar 2x, va a ser igual a x, 4 más 2 es 6. Vamos a quitar esta x acá y lo vamos a hacer restándole x a ambos lados de la igualdad. Recordemos siempre, apliquemos las propiedades de la igualdad. Lo que yo agregue en un miembro, tengo que agregarlo en el otro. Y aquí me quedaría 2x menos una x, pues me quedaría x, esto se simplifica y aquí me quedó 6x igual a 6. Vamos a evaluar este resultado en la zona 4. La zona 4 me dice que es el intervalo de 3 abierto hasta más infinito. De tal manera que este x igual a 6 pertenece a este intervalo, porque obviamente 6 es mayor que 3. Por lo tanto, como pertenece al intervalo de 3 hasta más infinito, yo digo que esto es una solución en la ecuación acá.
Como los valores obtenidos x igual a 0 y x igual a 6 pertenecen a la respectiva zona, debemos concluir que el conjunto solución va a ser 0 y 6. Vamos a probar de manera rápida de que efectivamente estos dos valores cumplen o satisfacen la ecuación que nos dieron a resolver. La ecuación que nos dieron a resolver es esta que está acá. Vamos a probar que con estos dos valores se cumple o satisface la igualdad. Entonces tenemos que para x igual a 0, eso implica que valor absoluto de 0 más 1 más valor absoluto de 0 menos 3 debe ser igual al valor absoluto de 0 más 4. Entonces aquí resolviendo esto me va a quedar valor absoluto de 0 más 1, pues eso es 1, más valor absoluto de 0 menos 3, me quedaría menos 3, debe ser igual al valor absoluto de 0 más 4 es 4. Aquí tenemos un valor absoluto de 1, es 1, más el valor absoluto de un número negativo siempre arroja un número positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. Y aquí el valor absoluto obviamente de 4, eso sería 4. Y efectivamente 1 más 3 es 4, que es este 4 que viene por la derecha. De tal manera que este x igual a 0 efectivamente es una solución válida en esta ecuación. Ahora vamos a probar rápidamente con el número 6. Para x igual a 6, entonces esto implica que, obviamente donde vaya la x, lo sustituyo por 6, me va a quedar 6 más 1, el valor absoluto de 6 más 1, más el valor absoluto de 6 menos 3, debe ser igual al valor absoluto de 6 más 4. Entonces aquí tenemos un valor absoluto de 6 más 1, eso es 7, más el valor absoluto de 6 menos 3 es 3, el valor absoluto de 6 más 4 me quedaría el valor absoluto de 10. Entonces, calculando ya este valor absoluto, el valor absoluto de 7, pues obviamente 7 más el valor absoluto de 3, me quedaría 3, y aquí sería el valor absoluto de 10. Efectivamente, 7 más 3 es 10, igual a 10, que viene por la derecha. De tal manera que este x igual a 6 efectivamente es una solución válida en esta ecuación. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy y nos vemos en el próximo video.